Bueno, pues vamos a seguir con el tema de los fotorreceptores que vimos el otro día, pues hasta la estructura del fitocromo, y nos falta pues el metabolismo, los tipos de respuesta a la luz, los procesos fotomorfogenéticos mediados por el fitocromo y el mecanismo de acción, ¿vale? Vamos a pasar la diapositiva esta. Estamos viendo toda esta parte. Vamos a ver, esto también lo vimos el descubrimiento, esta absorción, el estado fotoestacionario del fitocromo, su localización, la distribución en la planta, la estructura, que era un dímero, la estructura, y vimos lo que producía la luz, un cambio que producía un cambio en el cromóforo y un cambio en el cromóforo frente a la apoproteína, que vimos esta estructura, que fue donde nos quedamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues también vimos los tipos de fitocromo, que hay dos tipos de fitocromo, el 1 y el 2. El 1 que correspondía al fitocromo A y el 2 al B, C, D y E. Y las diferencias que había entre uno y otro. No, pues nos quedamos aquí en el metabolismo del fitocromo. Bueno, la cantidad de PR y de PFR en un tejido va a depender no solamente del efecto de la luz, de que la luz lo pase de luz roja a PFR, de luz de rojo lejano a PR, sino también depende de la biosíntesis. No se ve Espera un momento que ponga el puntero. ¿Ve el puntero ahora? Sí, sí. A ver, sí, se ve. Se ve bien. Vale. De la biosíntesis, de la destrucción y de la reversión. Es decir, que la cantidad que haya de una u otra forma depende de la biosíntesis, que siempre en forma PR, de la reversión de PFR a PR en oscuridad y de la destrucción de PFR. Vamos a ver cada una de estas cosas. La biosíntesis, por un lado, se tiene, como dijimos, que el fitocromo tenía una parte que era una proteína y por otro lado una parte que era el cromóforo, que era la fitocromobilina. Por un lado se tiene que hacer la síntesis de la fitocromobilina y por el otro lado la síntesis de la proteína. Se proteína una síntesis a nivel de síntesis de proteínas de los ribosomas. Y se forma la proteína. Una vez que el cromóforo se produce en los plastidios. Una vez que se han formado, tanto la proteína como la fitocromobilina, pues se produce una unión autocatalítica, sin mediar ningún tipo de enzima, de la fitocromobilina con la proteína, y se produce la forma PR. Esta forma PR, pues ya mediante la luz, pasaría a la forma luz roja a PFR y la luz de rojo lejano a la PFR, a la PR, perdón. Entonces, cada uno por su lado se forman las dos unidades y en el citosol se produce esta unión autocatalítica. Citosol, el cromóforo se forma a partir del ácido delta aminolebulínico, dando lugar a una serie de pasos, daría lugar a un grupo hemo, que sería el lugar, y como consecuencia la biliverdina, esto daría lugar a una fitocromobilina, y esta sería la forma PR del fitocromo, que sería un cromóforo con 4 anillos que viene a partir del hemo, de una protoporfirina. Y entonces hemos dicho que se sintetiza en forma de PR. La forma en la cual se va a formar el fitocromo es la forma PR. ¿De acuerdo? Ese sería el cromóforo por un lado, y por otro lado tendríamos la síntesis de la proteína. Hay dos formas, una sería según los fitocromos que estamos hablando. Si hablamos del fitocromo tipo 1, pues la proteína que se formaría sería a partir del gen Fi-A, que dijimos que era el fitocromo A, el tipo 1, ¿no? Y si es el tipo 2, pues sería a partir de los genes Fi B, C, D y E, en el caso de arabidosis.
Bueno, en el caso del tipo 1, la proteína FIA se sintetiza a partir del RNA mensajero de ese gen, se expresa y daría lugar a la PR, la luz roja la transforma en PFR y la respuesta, esta de PFR, él va a inhibir la transcripción del gen FIA. Decimos que el fitocromo A, en el momento que se producía la respuesta, que había un poco de luz, que se producía la respuesta, se destruía. Entonces, se destruía, por un lado, se degrada, pero también se inhibe la respuesta. Lo que ocurre es que se inhibe la respuesta y no hay más transcripción de ese gen. Entonces, esto sería en el caso del fitocromo A tipo 1. En plantas que se cultivan en oscuridad, y este es el más abundante, y cuando se ponen a luz, los niveles de fitocromo A caen debido a la destrucción y a la inhibición de su síntesis. ¿Vale? En el caso del tipo 2, pues tendríamos que es típico de plantas verdes y plantas también etioladas, y la expresión de los RNA mensajeros no cambian en respuesta a la luz. Las proteínas son más estables en la forma de PFR de lo que es en el caso del FIA. Aquí en el caso de estas, pues cuando se produce la síntesis del RNA mensajero, se produce el PR, la luz roja va a dar lugar a PFR y este va a dar lugar a la respuesta, pero esta va a ser más estable. Este fitocromo, esta forma PFR es más estable y va a dar lugar a mayor cantidad de respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado formaría la proteína, por otro lado el cromóforo y, como hemos dicho, se produce una unión autocatalítica de ambas partes y da la síntesis en forma PR. Profesora, ¿Sí? una cosa, la diapositiva anterior que ha dicho que en el tipo 1 cuando le daba luz se inhibía. Cuando se sintetiza y en el momento que hay un poquito, cuando hay luz, la síntesis en forma de PR y la luz de roja va a dar lugar a PFR, pero en el momento que empieza a darse la respuesta, empieza ya a degradarse, porque se degrada y porque la misma respuesta va a inhibir la síntesis, como veis aquí, la síntesis del gen FIA. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Un momentito, que es que me estoy quedando sin voz y voy a coger un vaso de agua. Esperad un momento. Perdonadme un momentito. Bueno, pues, perdonad. Entonces, ese sería el caso de la síntesis. En el caso hemos dicho que también se puede destruir, hemos visto ahora mismo, el fitocromo en la forma PR es estable y la estabilidad de PFR depende del tipo de fitocromo. En el caso del fitocromo A hemos dicho que su vida media es muy corta, de 1 a 2 horas, y su relación biológica coincide con el proceso de destrucción. Se destruye mediante la ubiquitina, ubiquitinando la proteína y en el proteosoma, y el fitocromo B y del B, C, D y E son más estables, esta forma PFR es más estable debido a que la destrucción de PFR es más lenta. ¿Vale? Esto más o menos lo que hemos dicho antes, es un poco que se solapa aquí. Entonces está por un lado la síntesis, la destrucción de PR, que es más estable, y el que se destruye es PFR, que es más inestable, como lo dijimos al principio, y esta inestabilidad va a depender también del tipo de fitocromo, como hemos dicho. El A es bastante más inestable que el B. ¿Vale? Dentro de la inestabilidad que tiene el PFR, en el fitocromo A hay mucha menos, se destruye más rápidamente que en el fitocromo tipo 2, que serían B, C, D, I. ¿Me seguí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, Eloisa. ¿Vale? Una Sí. pregunta, profesora. Sí. ¿Los genes Phi lo que codifican es el fitocromo o la apoproteína? Lo que codifica es la proteína, la apoproteína. Vale. El fitocromo está formado por la apoproteína y el cromóforo. Vale. ¿Y el cromóforo por qué se codificaba? O sea, ¿qué precursor tenía? Hemos dicho la fitocromobilina esta que se produce en el cloroplasto. Vale.
Esto sería la síntesis del cromóforo, que ven aquí al principio he puesto un poco de general. Aquí la fitocromobilina se sintetiza en el cloroplasto, se produce el grupo hemo y sale fuera y se produce aquí el cromóforo. ¿Vale? El cromóforo en el citosol, junto con la proteína que se ha formado a partir del gen phi A, B, del que se unen y forman ya el fitocromo. Vale. ¿Vale? Fitocromo sería la unión de PR con PFR y ya la luz es lo que va a cambiar, perdón, la unión de la proteína con la fitocromobilina y la luz es lo que va a cambiar de PR a PFR. Vale. ¿Qué estructura? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro? Entonces, por un lado está la síntesis del cromóforo, que es una fitocromobilina que cuando ya pasa a la forma PR del fitocromo, se tendremos aquí ya con todos los sustituyentes, ¿eh? El cromóforo en la forma PR, que es como se sintetiza, y este se va a unir a la proteína. Tanto el cromóforo es el mismo, tanto el tipo 1 como el tipo B, C, D y E. Lo que cambia es la proteína de un fitocromo a otro. ¿De acuerdo? Y esta proteína es lo que le va a dar más o menos estabilidad a la forma PFR. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? No veo a nadie y no veo las caras, no sé cómo vais. Profesora, ¿Sí? Bueno. una pregunta. Y bueno, la destrucción también mismo. También, otra cosa que también de lo que depende los niveles de fitocromo dentro del tejido es del proceso de fotoconversión, del paso, como hemos visto, de PR a PFR, de PFR a PR. Se ha observado que este paso no es directamente, mediante espectrofotómetros de doble longitud de onda, se ha observado que hay diferentes intermediarios entre el paso de PR a PFR y del paso de PFR a PR. De forma que cuando extraemos el fitocromo en forma PR y se le da luz roja, este se activa y va a pasar por un intermediario que es LumiR, meta-RA, meta-RE y después ya PFR. Sí. Cada uno de estos intermediarios absorben a una longitud de onda. Se han visto porque absorben a una longitud de onda diferente que PFR, que vais diferentes intermediarios, como de diferentes formas, que absorben la luz hasta llegar a PFR. Y cuando se da luz de rojo lejano, PFR pasa a PR, PFR pasa a una forma activa y este pasaría a LumiF, MetaF y PR. ¿Vale? Es que no hay un paso directo de una forma a la otra, sino que hay una serie de intermediarios en este proceso de fotoconversión, que absorben luz, la luz dando diferentes picos. ¿Vale? ¿El PR con el asterisco y el PCR con el asterisco también es un intermediario? No, eso sería como cuando absorbe la luz, ¿no? Absorbe la luz, Vale. PFR se activa y pasaría ahí. Estos intermediarios, pues a lo mejor en otros libros encontráis más, ¿eh? Depende también de cómo se haga las medidas, ¿eh? Estos son los más característicos, pero puede ser que haya algunos libros que encontréis más intermediarios, ¿de acuerdo? Esos son los más importantes, ¿de acuerdo? Que tampoco hace falta que lo sepáis, nada más que sabéis que la fotoconversión no es rápida de forma PR-PFR, sino que hay una serie de pasos que se saben porque se absorbe luz a diferentes longitudes de onda, que no son las que luego va a tener PFR o PR al final, ¿vale? En cada una de las plantas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y bueno, luego también está lo que hemos dicho, la reversión oscura. La reversión oscura es el paso de cuando tenemos las plantas, hemos dicho que damos luz roja y pasa el PR a PFR, ¿vale? Y que la luz roja hace que PR pase a PFR. Pero puede ocurrir que en oscuridad, cuando pongamos algunas plantas, cuando se ponen en oscuridad, este PFR pasa a PR sin darle ningún tipo de luz. Lo normal es que en oscuridad PFR se destruya, porque como no hace falta ya su utilización, se destruya. Pero hay plantas que se ha observado
que PFR pasa a PR. Hay una reversión oscura. Aquí lo podemos ver en dicotiledóneas. Se ha mostrado que in vivo e in vitro el fitocromo A y B son capaces de hacer esto, ¿eh? Y también depende de la especie y de la línea genética dentro de la misma especie. No todas las plantas lo tienen, pero sí lo tienen algunas. Estos serían las plantas en general, ¿eh? Tenemos los niveles de PR, PFR, aquí representados, y en el eje de la X tenemos el tiempo. Aquí tenemos la planta, este tiempo con luz roja, se le da luz roja, y de repente se le corta y se pone en oscuridad todo este tiempo, ¿no? O sea, en la planta, la normal, sería una planta, ¿veis la gráfica o no? ¿Sí o no? Esto sería una planta y esto sería otra planta. Sí, se ve. La planta de arriba no tiene reversión oscura y la planta de abajo tiene reversión oscura. Vamos a explicarla una y otra, ¿vale? En la planta que no tiene reversión oscura, que sea la planta normal, pues cuando la ponemos en oscuridad, cuando la planta la ponemos en oscuridad, tiene estos niveles de PR, serían los niveles de PR y los niveles de PFR, ¿vale? Porque hemos dado luz roja. Cuando se pone en oscuridad, PFR se va degradando, ¿vale? Y por tanto, los niveles de PR, PFR, el total, también va disminuyendo, ¿vale? Y PR se queda igual, PR no cambia. Así que los niveles de fitocromo total disminuyen porque PFR se está destruyendo. ¿Sí o no? ¿Veis eso o no? Eloisa, ¿puedes repetir? Sí. Sí, que en este caso, la planta cuando se pone en oscuridad, los niveles del fitocromo total disminuyen, ¿eh? Porque PFR se está destruyendo, está disminuyendo, ¿lo veis? ¿Lo veo o no? Sí. Entonces PR se mantiene igual. En la oscuridad lo que está ocurriendo es que PFR está disminuyendo, se está destruyendo. Y vemos que PR más PFR pues también disminuye, ¿vale? Sin embargo, cuando hay reversión oscura, en las plantas que tienen reversión oscura, al ponerlo en la oscuridad, observamos que PFR disminuye, no tanto como antes, y PR incrementa un poco, ¿vale? Va incrementando. Por tanto, los niveles de PR, PFR no disminuyen tanto porque hay destrucción de PFR, pero también hay incremento de PR. Perdón. ¿Sí? Así que en oscuridad está pasando la forma de PFR, se está destruyendo, pero también está pasando a PR. Por tanto, hombre, no hay una recta porque hay destrucción. Si todo pasara a PR, esto sería una recta, el fitocromo total sería una recta aquí arriba, pero hay una poquita de destrucción de PFR, pero también hay una reversión oscura de PFR a PR. ¿Sabéis o no? Sí. Sí, se ve. Sí, sí. Y que hay algunas plantas que en oscuridad, pues, perdona un momento. Oye, ahora te llamo, que estoy en clase, sí, hasta ahora. Está alguien movilizando. ¿Vale? Me está poniendo nerviosa. Bueno, ¿está claro lo que es la reversión oscura? Y que algunas plantas en oscuridad, pues, PFR, entonces esto que es importante saberlo, las plantas que tienen reversión oscura cuando se trabaja con el fitocromo, porque si trabajamos con el fitocromo y estamos viendo niveles de PR o PFR, pues es importante conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el metabolismo, por tanto, los niveles de PR, PFR van a depender de la fotoconversión, de la biosíntesis, de la reversión oscura y de la destrucción, ¿vale? Ese sería el metabolismo del fitocromo. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que hemos visto hasta ahora o no? Sí, Bueno, va quedando claro. seguimos. Está claro. Si tenéis alguna duda, que pregunte, ¿vale? Que estamos aquí para entenderlo todo. Bueno, pues
Ahora lo siguiente que viene, vamos a ver, van a ser las respuestas fotomorfogenéticas que producen el fitocromo. Es decir, que el fitocromo lo que va a producir en la planta van a ser una serie de respuestas fotomorfogenéticas que van a producir el crecimiento de la planta y el desarrollo de la planta. Estas respuestas se pueden agrupar en dos. Unas que son los cambios bioquímicos rápidos, cambios rápidos que van a depender de intercambio de iones a nivel de membrana y va a ser una respuesta muy rápida. Y otros cambios que van a ser más lentos, en los que se incluyen el movimiento y el crecimiento. Y aquí van a estar implicados los genes, la expresión génica. La respuesta del fitocromo varía en lo que se llama el tiempo de latencia, que puede ser de minutos a semanas, y lo que es también el escape de fotorreversibilidad, que también es de minutos a hora. El tiempo de latencia es desde que llega a un estímulo, la luz, hasta que se produce la respuesta. Porque llega la luz al fitocromo y hay algunas que para ver la respuesta pues son minutos y otras que son semanas. Hay respuestas que se tardan en ver semanas. Y el escape de la fotorreversibilidad lo que indica es desde que llega la luz y hasta la luz llega, por ejemplo, al fitocromo en la forma PR, ¿no? La luz roja, y va a dar lugar a PFR, ¿no? Y hemos dicho que este PFR puede ser fotorreversible a PR, ¿no? Pero hay un momento en el cual ya no, esta fotorreversibilidad no va a estar, porque ya el proceso ha empezado. Y si va a haber una fotorreversibilidad en el proceso de germinación y ya el proceso ha empezado a funcionar, no podemos echar para atrás esas etapas bioquímicas que han ocurrido. Es decir, que hay un tiempo en el cual si el proceso es fotorreversible, de minutos a horas, pero a partir de un momento ya no. ¿Entendéis? ¿O no? Sí, sí. ¿Entendéis lo que es el escape de la fotorreversibilidad? Es decir, que podemos decir, damos luz roja y hacemos que la planta germine. Y luz de rojo lejano y que no germine. Pero si la planta el proceso ya ha comenzado, ha habido un tiempo, que es el escape de fotorreversibilidad de tiempo de minuto a hora, eso ya ha comenzado, eso no lo podemos echar para atrás. Hay un tiempo en el cual es fotorreversible esa respuesta, pero no siempre. Entonces, el escape de la fotorreversibilidad, ¿qué es? ¿El tiempo en el que aún el proceso es reversible? Claro, el proceso es reversible, aún es reversible porque no ha comenzado toda la maquinaria fisiológica para que ese proceso ocurra. Pero ahí dentro el fitocromo es capaz de revertirlo. A lo mejor hay unas plantas que tienen unas respuestas que son de hasta ahora, tú le damos rojo, ya rojo lejano y lo reviertes, pero hay otras que a lo mejor ya no puede revertir, pero porque ya ha comenzado el proceso. ¿Vale? Entonces, cada respuesta tiene un tiempo de latencia y un tiempo de escape de fotorreversibilidad. ¿De acuerdo? ¿Y al proceso que hace referencia que a la germinación? A cualquier proceso que sea, a la germinación, cualquier proceso que esté mediado por el fitocromo. ¿Vale? Vale. ¿Qué respuesta? Bueno, las respuestas se pueden clasificar también dependiendo de la cantidad de luz para inducirla. Dependiendo de la dosis de luz que se le dé, que son los moles de fotones por metro a la menos 2, hay diferentes tipos de respuestas, también sea influencia o dosis de luz, o también del flujo o la irradiancia, que son los moles de fotones por metro a la menos 2 y por segundo a la menos 1, es decir, la cantidad de fotones que llegan a 1 metro cuadrado en un segundo, y la dosis es la cantidad de fotones que llegan a 1 metro cuadrado. Luego también está lo que se llama el caudal, que son los moles de fotones por segundo. Son medidas que vamos a utilizar ahora, es importante que sepáis. La diferencia entre intensidad e irradiancia, ¿la sabéis o no? ¿Sabe alguno? La irradiancia hemos dicho que son los moles de fotones metro a la menos 2, segundo a la menos 1. Y la intensidad es lo mismo. Lo que pasa es que la intensidad se habla cuando esos moles de fotones metro a la menos 2, segundo a la menos 1 salen de un foco de luz, y la irradiancia cuando llegan a la planta. Así que estamos diciendo, la planta tiene una irradiancia
de 400, por ejemplo, 400 moles de fotones metro a la menos 2, segundo a la menos 1. Pero cuando hablamos de intensidad es cuando hablamos de focos de luz. ¿Entendéis la diferencia? Sí, que la irradiancia es cuando le llega a la planta, digamos, lo que absorbe la planta, y la fluencia es lo que sale del foco de luz, ¿no? La intensidad. Cuando hablamos de intensidad hablamos de una bombilla. La intensidad que tiene una bombilla es tanto, ¿no? Sí. Y la irradiancia que le llega a una planta, que tiene una planta, es cuando hablamos sobre lo que le llega a la planta. Es lo mismo, pero es que cuando hablamos de planta hablamos de irradiancia. Vale, Pero sí. no va a ser la misma cantidad, ¿no? La intensidad que sale del foco que la irradiancia, ¿no? No es la misma. No, claro, puede ser que no. A lo mejor del foco sale una cantidad de luz, pero le llega a la planta, le llega la irradiancia es otra. Pero es lo mismo, son los son moles de fotones, metro a la menos 2, segundo a la menos 1. ¿Vale? Uno es lo que sale del foco y otro es lo que cuando hablamos de lo que le llega a la planta, pues hablamos de irradiancia. Y nosotros tenemos allí en las cámaras, ponemos las bateas, las plantas, y tenemos los focos de luz. Entonces, sí, tenemos un aparato que podemos medir la intensidad o la irradiancia, ¿no? La irradiancia. Cuando medimos a nivel de la planta, tenemos una diferente que si medimos arriba, al lado del foco de luz. Es diferente. Cuando hablamos de plantas, hablamos de irradiancia, ¿vale? Es lo que quiero que veamos la diferencia. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver, entonces aquí la siguiente será esta gráfica, en la cual si le doy más rápido, se nos va. Cada respuesta fisiológica de las plantas, mediada por el fitocromo, tiene un rango característico de fluencia o dosis de luz, en el cual la magnitud de la respuesta es proporcional a la dosis. Es que hay un tipo de cada respuesta va a ser, depende de la dosis y es proporcional. La respuesta es proporcional a esa dosis de luz. Y debido a esto podemos dividir la respuesta en 3 categorías. Respuestas de muy baja dosis, que sería la respuesta VLFR, que serían estas. Luego estarían las respuestas de baja dosis, que serían estas, o LFR, y las respuestas de alta irradiancia, que serían estas. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Vale? Y que es proporcional la respuesta a la dosis que le dan. La respuesta VLFR, serían estas respuestas, se caracterizan porque la cantidad de luz es muy pequeña, tan pequeña como un décimo de la luz de una luciérnaga, pueden provocar una respuesta de VLFR. Si vosotros habéis visto una luciérnaga por la noche, una noche de verano, ¿la habéis visto alguna vez o no? Sí. Pues un décimo de esa luz son capaces de producir una respuesta VLFR. Es decir, cantidad de nanomoles, un nanomol metro a la menos 2 a 50 nanomoles metros a la menos 2 de dosis de luz. Esas respuestas tienen la característica de que no son fotorreversibles, porque hay tan poca cantidad de PFR que no podemos revertirlo, porque como decíamos que se solapaba, que hay una parte que era imposible transformarla, pues no son fotorreversibles. Pero cumplen lo que se llama la ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad fue dada por este investigador y lo que dice es que la intensidad por el tiempo que damos, la intensidad o la irradiancia de la intensidad de los micromoles de fotones por metro de menos 2 por segundo de menos 1 por el tiempo, por segundo, siempre es constante. Es decir, ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Vale, sí, vale, está ahí. Aquí lo he puesto mejor lo que sí es la ley de reciprocidad. Los micromoles de fotones metro de menos 2 segundo menos 1 por los segundos a la menos 1 sería siempre igual a la dosis. Sería siempre constante. Y que si a una planta le damos mucha intensidad y poco tiempo, va a tener la misma dosis que si le damos poca intensidad y mucho tiempo. Este valor siempre va a ser constante. Vale. ¿Vale? Sí. Que la respuesta, las respuestas que van a dar
esta respuesta va a ser o damos mucha luz, poco tiempo, o mucho tiempo, poca luz. Y siempre va a dar la misma respuesta. Y que esa dosis va a dar siempre la misma respuesta. ¿Vale? Entonces se llama que cumplen por eso se dice que se cumple la ley de la reciprocidad. ¿De acuerdo? Estas respuestas, pues, por ejemplo, la planta, ¿sabes la posición que tiene cuando una planta con respecto a la otra? También el fitocromo, la síntesis del fitocromo A. Hay muchas respuestas que dependen de VLFR. Luego tenemos las respuestas LFR, que serían estas siguientes. Estas respuestas pues se dan con cantidades de luces más elevadas, de 1 micromol o metro a la menos 2 a 100 micromoles por metro a la menos 2. Y estas sí son fotorreversibles. Son con cantidades de luces más elevadas. El valor de fotoequilibrio va entre 10 elevado a la menos 3 a 0,8. Sin embargo, en el otro no lo he dicho, pero el valor del fotoequilibrio está por alrededor de 10 elevado a la menos 10, 10 elevado a la menos 8, valores muy pequeños de fotoequilibrio. ¿Os acordáis cuál era el fotoequilibrio? El valor, lo que significa el fotoequilibrio. Sí, el punto en el que de interconversión entre PR y PFR, ¿no? Era PFR, era la razón de PFR partido por el fitocromo total. La cantidad de PFR con respecto al fitocromo total. Entonces, esos valores son de 10 elevado a la menos 8, es decir, 0,000000001. Muy poquísima cantidad de PFR. Con esa poca cantidad de PFR ya se produce una respuesta VLFR, ¿vale? Sin embargo, las LFR son con valores más elevados. Bueno, estas respuestas también... ¿Puedes repetir los valores de LFR? De PFR, de fotoequilibrio, si en el caso de la VLFR, pues de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9. Sin embargo, en la LFR, pues entre 10 elevado a menos 3 y 0,8. Respuestas que son reversibles. Y luego tenemos las respuestas de alta irradiancia. Estas respuestas no dependen de la dosis de luz, de los micromoles por metro menos 2, aquí dependen de las micromoles de fotones metro a la menos 2 y segundos, y también del tiempo. Estas respuestas comienzan cuando están la planta en la oscuridad y se le da luz del rojo lejano y durante mucho tiempo. Necesitan poca cantidad de PFR, pero durante mucho tiempo. Es que los niveles de PFR son muy bajos, pero tienen que estar mucho tiempo. Por eso dependen de la irradiancia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces las otras dependían de la dosis de luz y en este caso depende ya de la irradiancia. De PFR aquí tenemos a ver, la siguiente diapositiva, una tabla que, bueno, como respuestas de alta irradiancia que tenemos aquí, pues sería la síntesis de antocianina en varias semillas de dicotiledóneas, la inhibición de la elongación del hipocotilo en mostaza, lechuga y otras plántulas de petunia, la inducción de la floración en Iocytidamus, la apertura del garfio en lechuga, y diferentes tipos de respuestas de alta irradiancia. Y bueno, aquí lo que tenemos es una tabla en la cual vienen representadas las respuestas, los diferentes tipos de respuestas que hemos visto, la VLFR, la LFR y la HIR, y las características. La VLFR dijimos que no era fotorreversible, que cumplía la ley de la reciprocidad, y bueno, los picos pues con el rojo y el azul, y el fotorreceptor sería el fitocromo A, ¿no? Que bueno, en el caso de... y luego la LFR, si son fotorreversibles, si cumple la ley de la reciprocidad, los picos son en el rojo y en el rojo lejano, y los fitocromos pues sería el tipo 2, B, D y E. Y las HIR no son fotorreversibles, se me olvidó decirlo, no cumplen la ley de la reciprocidad, no son fotorreversibles ni cumplen la ley de la reciprocidad, y estas tienen pues la luz de rojo lejano y también la luz azul.
y la luz azul también actúa junto con la luz roja en producir esta respuesta de alta irradiancia. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se ve aquí un poco el resumen de lo que hemos visto? ¿Mm? Sí. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, que aquí esta diapositiva es un ejemplo del potencial de membrana de las células parenquimatosas de colostigos de avena durante la exposición a luz verde, roja y rojo lejano. O sea, luz verde, cuando le da luz roja, pues hay una depolarización de la membrana, y cuando le da rojo lejano, pues hay una repolarización. Y se ve un poquito mejor. Y que esto sería una respuesta LFR, una respuesta reversible, fotorreversible. ¿Vale? Y bueno, en esta tabla, que sale a continuación, lo que se ve, pues, también una tabla resumen así para que veáis también como ejemplo de respuesta, la germinación, de respuesta del fitocromo, en la desietilación, la inducción floral fotoperiódica, en la apertura estomática, en el cierre foliar hemistinástico, en el fototactismo, de cloroplastos, gravitropismo, es decir, diferentes tipos de respuestas. La planta, el efecto, si es por luz roja o luz de rojo lejano, si interviene el calcio o no, y el sistema de respuesta, si la respuesta es LFR, HIR o LFR. Un ejemplo de los diferentes tipos de respuestas, que hay muchísimas más, pero de enzimas y de procesos en los cuales también actúa el fitocromo. ¿Vale? Aquí eso es como un ejemplo, no hace falta saberlo para que veáis todo lo que puede, en donde puede actuar el fitocromo. Bueno, y bueno, aquí también en esta diapositiva lo que se representa es la inhibición del crecimiento del hipocotilo de plántulas etioladas de lechuga, que se observa que no solamente la luz roja, sino también la luz azul No se oye, ¿no? Yo no escucho a Luisa, ¿eh? Yo tampoco No, lo no. escucho. Abandono sesión, se ha caído. La foto. Así que a lo mejor se ha desconectado, se le ha caído la conexión. Sí, Sí, ha se puesto que desconecta. abandono sesión. Pues vamos a esperar, ¿no? A ver si vuelve. ¿Me veis o no ahora? Perdona. Sí, ahora sí. Ya está. Que de vez en Ahora cuando sí. me saca de internet, me saca del Moodle, mi ordenador. No sé lo que le pasa. Yo creo que no le pasa nada. Aguanto un poquito, pero bueno. Vosotros no vayáis, esperadme ahí. No, ¿Vale? nosotros no vamos. No tenemos que ir a ningún lado, profesora. No vayáis, quedaros ahí. Bueno, entonces estábamos viendo que aquí, en esta respuesta, no solamente actúa el fitocromo, sino también se observan picos en ultravioleta A y en el azul que corresponden con el cristocromo. Es decir, que no solamente, que hay respuestas en las cuales no solamente están mediadas por el fitocromo, sino también el cristocromo actúa mediante esa respuesta de fotomorfogénesis. ¿Vale? Que hay una unión entre
cristocromo y el fitocromo, que el cristocromo absorbe en estos picos de luz y que se ve que colabora. Bueno. Y ya por Entonces, último, sí, Profesora, ¿puede fitocromo. repetir lo anterior? esto que en algunas respuestas, como es el caso este de la inhibición del crecimiento del hipocotiloide de plántulas de etioladas de lechuga, se observa que aparecen picos en la zona del ultravioleta A y del azul, que son picos que corresponden al cristocromo, en los lugares en los que absorbe el cristocromo. Y esta respuesta también está mediada por el fitocromo, es decir, que el fitocromo y el cristocromo actúan mediando estas respuestas, ¿vale? No solamente se observan los picos del fitocromo, sino también del cristocromo, que serían... ¿Pero como en se ve. conjunto o por separado? Sí, bueno, en este caso hemos visto, aquí se ve la zona, esta sería la zona del ultravioleta A y del azul, y si nos fuéramos a la zona del rojo, pues veríamos también el pico del rojo. Si vemos el espectro de acción de la respuesta, los espectros de acción son un barrido de longitudes de onda frente a la respuesta, ¿no? Pues si veríamos el espectro de acción de todo, aquí solamente se representa el de la zona esta del azul, bueno, sería para acá, tendríamos para acá. Veríamos también los picos del fitocromo, ¿vale? Eloisa, no sé. ¿Qué? Puntero. No sé el puntero, perdonad. Es que ya que este no lo había puesto, que como se me ha ido, sería para acá, vendría para acá. Si no corresponde, si corresponden esos picos, si no corresponden al fitocromo, ¿a qué correspondería? Estos corresponden al cristocromo, porque están absorbiendo en el ultravioleta A y en el azul, pero es que esta respuesta también absorbe en el fitocromo, en la luz de rojo, que no está representada en esta diapositiva, y que actúan las dos, ¿vale? Esos picos que vemos ahí corresponderían al cristocromo, ¿vale? Vale, gracias. ¿De acuerdo? El barrido solamente está hecho muy corto, no está hecho todo, solamente para representar el cristocromo ahí. Bueno, pues pasamos entonces al mecanismo de acción. El mecanismo de acción del fitocromo se hace a dos niveles, como dijimos antes, cuando veamos la respuesta de fotomorfogenética. Primero, regulando el potencial de membrana y flujo de iones, una respuesta rápida, tiene una respuesta rápida, el fitocromo, cuando llega la luz, tiene algunas respuestas rápidas, como pueden ser las nistinastias, que son, ya lo veremos cuando veamos los movimientos, que son los movimientos de cierre y abertura de las hojas por la luz, por la noche. La noche hace que las hojas estén cerradas en algunas plantas y luego por el día se abren. Y también el movimiento del cloroplasto del alga verde mugeotia. El alga verde, esta alga tiene un cloroplasto grande que cuando hay luz está puesto de forma perpendicular, paralelo a la luz, a la incidencia de la luz, y cuando no hay luz o la irradiancia es elevada se pone de forma paralela y cuando es más baja pues se pone de forma perpendicular. Y esos movimientos, que son muy rápidos, debido a cambios en el potencial de membrana, pues son mediados por el fitocromo. Pero también el fitocromo actúa regulando la expresión de numerosos genes, activando o reprimiendo genes. Produciendo genes de respuesta primaria también, que también produce una respuesta rápida en minutos, o genes de respuesta tardía, que pueden ser genes que tienen que activar factores de transcripción necesarios para las respuestas, como veíamos en algunas formas en la hormona, ocurren en algunas hormonas. ¿Acordáis, no? Entonces, bueno, regulando la expresión de genes, pues activando o reprimiendo los genes, pues puede actuar de diferentes formas. Se ha visto que el fitocromo tiene una actividad quinasa, se puede fosforilar y puede fosforilar e iniciar cascadas de quinasa, fosforilar y desfosforilar diferentes sustratos e iniciar cascadas de quinasa, así que el fitocromo tiene capacidad de fosforilarse y actuar como una quinasa activando a otras proteínas y produciendo respuestas, por un lado. También, por otro lado, puede actuar regulando la expresión de genes directamente por el movimiento del fitocromo hacia el núcleo. El fitocromo puede moverse hacia el núcleo y ahí activar diferentes factores de transcripción y activar la transcripción de esos genes.
Y también puede inducir la expresión de genes implicados en la fotomorfogénesis mediante degradación de proteínas. Puede hacer que se degraden proteínas, activar la degradación de proteínas y que se activen genes necesarios para la fotomorfogénesis. ¿Vale? ¿Veis la diferencia, las diferentes formas de actuar del fitocromo? ¿O no? ¿Puedes repetirla? Sí, mira, primero, el fitocromo puede, ahora después pondré una diapositiva para que sea mejor. Una de ellas es que el fitocromo tiene capacidad de quinasa, tiene actividad quinasa, se puede fosforilar. Al fosforilarse, puede esa actividad quinasa que vimos que estaba en una de los en el vamos a ver que no me sale ahora mismo, en la parte aminoterminal, se fosforilaba y es capaz de fosforilar a otras proteínas y a otros sustratos para producir producir diferentes cascadas de quinasa y producir una respuesta. Como veíamos que ocurría también con la hormona, ¿acordáis? La mecanismo de acción de las hormonas, que se activaban, se fosforilaban y se activaban a otras proteínas. Eso por un lado. Por otro lado, también puede regular la expresión génica porque él se mueva directamente, entre en el núcleo en forma PFR, allí interaccione con factores de transcripción y active o reprima la transcripción de genes. Se une a factores de transcripción y active o reprima la transcripción de esos genes. Y luego también puede hacer que inducir la expresión de genes implicados en la fotomorfogénesis porque actúe favoreciendo la degradación de diferentes proteínas que estaban impidiendo que esos genes se transcribieran. Por ejemplo, este último paso, este último proceso que he explicado sería el caso de COP1, que tenemos en esta diapositiva. Este último caso que hemos hecho de degradación de proteínas. Por la noche, este COP1 es una proteína que es capaz de ubiquitinar diferentes factores de transcripción y para que sean degradados por el proteasoma 26S. Entonces, por la noche, COP1 está ubiquitinando a estas proteínas y están degradando. Durante el día, y no se pueden transcribir, pues estas proteínas son necesarias para transcribir genes necesarios para la fotomorfogénesis. Durante el día, este COP1, además de ubiquitinar a FIA, al fitocromo A, para que se degrade, también sale fuera del núcleo y entonces estas proteínas necesarias para que estos genes se transcriban no están ubiquitinadas, están en perfecto estado y se puede producir la transcripción de estos genes necesarios para el desarrollo fotomorfogenético de la planta. Profesora. ¿Entendéis o no? Profesora, una pregunta. ¿Puedes repetirlo? ¿En este ¿Cómo? proceso No oigo hay bien. que sabérselo de memoria? No oigo, a ver, repite. Que si Nazaret, este te proceso oigo. hay que sabérselo de memoria. Te oigo fatal, pero bueno. ¿Repito otra vez? Sí. No, A ver. sí. A ver, por la noche, Lo que pregunta es que si hay que COP1, sabérselo de memoria. ¿cómo? A ver, Que lo que está preguntando Nazaret, que no se le escucha bien, es si hay que saberse esto de memoria. no sé por qué se oye tan mal. Se me oye como unido a alguien y no. Bueno, COP1 lo que produce a ver, escribirlo. ¿Quién tiene la duda? ¿Alguna duda? Escríbeme si no. COP1 lo que hace es ¿Se me escucha bien, profesora? fosforilar, ubiquitinar, que se ubiquitine. ¿Qué pregunta si hay que saberlo de memoria? Esto de memoria no. Esto es lo que hay que entenderlo. Lo que hay que entender es que COP1 en oscuridad lo que está es degradando proteínas necesarias, factores de transcripción necesarios para que se transcriban estos genes, los genes de respuesta fotomorfogenética. Y cuando llegue la luz, este COP1 se va, la luz hace que se sale del núcleo, entonces ya no puede ubiquitinarlo
Antes de eso, ubiquitina FIA, que es degradado, sale fuera y entonces se pueden transcribir. ¿Vale? Entonces, no? en oscuridad, COP1 lo que hace es ubiquitinar factores de No sé lo que transcripción. pasa, pero oigo muy mal. A ver, repite, dime. COP1 en oscuridad lo que hace es ubiquitinar factores de transcripción para que estos sufran proteólisis y se destruyan. Y durante... Oigo muy mal, muy mal. COP1 lo que hace es, en oscuridad, ubiquitinar a factores de transcripción necesarios para que haya respuesta fotomorfogenética. Y que en oscuridad no hay respuesta fotomorfogenética. En la oscuridad no la hay porque COP1 está impidiéndola. Y en la luz, lo que hace COP1 es impedir que haya fitocromo A y que esos factores estén funcionando y pueda haber respuesta fotomorfogenética. ¿Vale? Aquí tengo otra diapositiva, a ver si puedo meter esto. ¿Está claro? La ley de la reciprocidad. Sí, la ley es que los micromoles de fotones, metro a la menos 2, segundo a la menos 1, por el tiempo que sean segundos, siempre es constante. Siempre es igual a la dosis, que serían micromoles de fotones por metro a la menos 2, porque se iría los segundos, el tiempo en los dos casos. Vamos a ver, vamos a ir para atrás a la diapositiva. Un momentito, vamos a ir a la diapositiva, es que esto va muy, muy lento. Aquí, anda, lo he hecho. Aquí, micromoles de fotones, metro a la menos 2, segundo a la menos 1, es igual a una constante, porque serían se va o igual a la dosis, ¿no? Se va tiempo y tiempo, segundo y segundo, porque segundo a la menos 1, segundo a la menos 1 se va, y nos quedarían micromoles de fotones por metro a la menos 2. Es decir, que si damos mucha intensidad y poco tiempo, es lo mismo que si damos mucho tiempo y mucha intensidad, o mucha irradiancia. Damos 400 micromoles, de radiancia 400 micromoles, metro a la menos 2, segundo a la menos 1 de luz. En un segundo, a lo mejor da la misma respuesta que si damos 100 en 10 segundos. La dosis es la misma. Bueno, que lo he calculado bien. ¿Entendéis o no? ¿Sí o no? Sí. Porque la hora no se cumple, es que no sé lo que es la hora no se cumple. Ana, ¿qué es lo que dices de la hora? No, se refiere a la no. alta de irradiación. Porque la alta irradiancia, porque son en la hora no, en la alta irradiancia no se cumple esta ley porque son respuestas de alta irradiancia en las cuales no es la dosis, sino aquí lo que interesa es que esté mucho tiempo. Son respuestas en las que tiene poca cantidad de PFR, pero durante mucho tiempo. Aquí lo que es, no dependen de la dosis, dependen de la irradiancia. ¿Vale? No sé por qué oigo tan mal, qué pena. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿alguna duda? Yo ¿Alguna creo que duda? A ver, es que hay una cosa aquí que si levanta la mano, si le da a levantar la mano, a lo mejor esa persona puede hablar bien. Lo oigo. A ver, que le dé a alguien a levantar la mano. A ver, yo ¿Quién le ha dado? ¿Manuel? Sí. Espérate. Que lo que no he terminado de entender es lo del mecanismo de acción de la expresión génica. Lo último, vaya. Yo voy a apagar el micrófono, ¿no? ¿Qué? ¿Quién está hablando? Manuel. Yo, Habla, sí. Manuel, habla, a ver. Te oigo bien. A ver, ¿se escucha? No, no te oigo. A ver. Manuel, háblame. Lo que no entiendo es el mecanismo de acción de la expresión génica. Se me une, bueno, se superpone, no sé.